Bien, vamos a ver los tipos. Nosotros, el objetivo de un de directamente a ya, a ver, entonces les decía que los tipos, ¿no es cierto? Es con el tema de poder nosotros implementar programas informáticos, ¿no es cierto? Entonces, en los programas informáticos, nosotros lo que vamos a hacer es a manejar datos. ¿Ya? En los programas informáticos, nosotros vamos a manejar datos. Entonces, yo quiero mostrarles un pequeño esquema de más o menos cómo trabaja un programa informático. Un programa informático, ¿no es cierto? De esta manera. Aquí, ¿cierto? Programa. Ya vamos a definir estos programas, ¿no es cierto? Aquí está el programa. Y lo que el programa necesita para comenzar a procesar, lo que el programa necesita para comenzar a procesar es estar aquí, datos de entrada, y lo que el programa necesita para o lo el programa arroja como resultado son datos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que yo necesito para generar o para poder implementar un programa informático son datos. Para manejar los datos, estos tipos de datos, ¿no es cierto? Estos datos, ¿no es cierto? Que nosotros entonces, primero vamos a definir qué es un dato. La definición de dato. Cuando ustedes escuchan dato, ¿no es cierto? O datos, ¿qué se les viene a la cabeza? Cuando se escuchan datos, ¿qué se les viene a la cabeza? Una recopilación de información. Exactamente. Datos es información, ¿no es cierto? Datos es información. Datos es información. Ya. Eso es información, ¿no es cierto? Del medio, ¿no es cierto? Puede ser tomada de cualquier parte, esta información, ¿ya? Presentamos los datos, ¿no es cierto?, de una encuesta. Significa que hicieron una encuesta, cogieron los datos, simplemente los presentan, ¿ya? Ahora yo también puedo tener datos de un sistema electrónico, ¿no es cierto? Puedo tener datos de temperatura, datos de humedad, ¿no es cierto? Sensores que miden temperatura, sensores que miden humedad, me arrojan datos. Entonces, estos datos es información. Toda información, ¿no es cierto? Toda información, datos. Ahora, los datos que nosotros los datos que pueden, que
un programa informático. Un programa informático. Los datos que puede tratar un programa informático. Entonces nosotros aquí tenemos ciertas condiciones para que los datos que ingresen a un programa sean tratables o sean entendibles para el programa, ¿ya? Como vemos acá arriba, los datos de entrada se procesan de salida, ¿no? Eso son los datos o es información ya procesada, ¿ya? Ahora, dentro de un dato de un programa, un dato se caracteriza por llevar tres cosas. Primero, lleva un identificador, ¿no es cierto? ¿Qué significa identificador? Identificador significa el nombre para referenciar el dato. Nombre para ¿ya? Nombre para referenciar el dato dentro del programa. Dentro del programa. Entonces, primero un identificador que es el nombre para referenciar el dato dentro del programa. Segundo, la segunda característica, ¿no es cierto? O la segunda asociación es el tipo, ¿no es cierto? Es el tipo. ¿Qué tipo de dato es el que el que el programa va a permitir ingresar, ¿no es cierto? Y el tipo de dato, ¿no es cierto? Determina el rango de valores, esperados. Y ya vamos a ver aquí por qué es el rango de valores esperados, ¿no es cierto? Y también para eso, ¿no es cierto? ¿Cuál es la memoria que el programa va a determinar donde se va a guardar ese dato, ¿no es cierto? El tipo nos va a permitir determinar cuál es el rango de valores esperados y también cuál es la memoria que se va a definir para guardar ese tipo de datos, pero dentro del programa, ¿no? Todo dentro del programa. Dentro del programa. ¿Ya? Dentro del programa. Y la tercera asociación es el valor. Valor. ¿Ya? La tercera asociación es el valor. Y el valor es ya el rango de valores, ¿no es cierto? Son los valores. Son los valores validados, pongamos, ¿ya? Valores validados. Validados. Es decir, yo arriba digo, voy a ingresar este rango de valores, que ya vamos a ver cuáles son, ¿no es cierto? Voy a ingresar este rango de valores y abajo yo ingreso los valores que deben estar dentro de este rango, ¿ya? Entonces, el valor es un elemento determinado dentro del rango permitido o validado por el tipo de dato definido, ¿no? Entonces yo arriba defino el tipo de dato, ¿verdad? Acá defino el tipo de dato y acá ingreso el de este dato. Bien, ahora sí vamos a ver datos. Tipos de datos. Vamos a ver los tipos de datos. Es el dato entero. Entero, ¿ya? El dato entero representa los números enteros con o sin signo, ¿no? Números enteros
números enteros con o sin signo. Con o sin signo. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los números enteros son todos los números decimales, ¿no es cierto? Todos los números decimales enteros, ¿verdad? Que pueden tener signo positivo o signo negativo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Los tipos de datos enteros pueden ser, ¿cierto? El menos 19, ¿verdad? Pueden ser el más 20. Todos los datos, ¿no es cierto? Enteros, con o sin signo, ¿no es cierto? Que están dentro del sistema decimal. Puede ser también el 200, ¿no es cierto? No tiene signo, pero si es que no tiene signo significa que es positivo, ¿ya? Puede ser el 0, ¿verdad? Puede ser el menos 1, puede ser el menos 400. Todos los datos que sean enteros, con o sin signo, los números que sean con o sin signos, son números enteros, ¿ya? ¿Cuál es el, eh, cuál es el tipo de dato, ¿no es cierto?, que se utiliza, el tipo de dato que se utiliza, ¿no es cierto?, para definir estos números enteros, ¿no es cierto? Estoy hablando de este identificador de aquí, ¿no es cierto? El identificador que nosotros vamos a utilizar, de hecho, en el programa C++, se va a repetir en algunos programas, es que el entero, ¿no es cierto? El entero se identifica con las letras INT, ¿ya? INT, con las letras INT. Se identifica con las letras INT para casi todos los programas, ¿no? En ese caso, el que más nos interesa a nosotros es C o C++, ¿no? No sé, tal vez ustedes habrán visto un poquito en el colegio, ¿no es cierto? Programación en C o en C++, pero nosotros vamos a utilizar programación C++ para programar cierto tipo de controladores programables, ¿no? Que ya son electrónicos. Entonces, el dato entero, ¿no es cierto?, se representa con el identificador o con el tipo INT, ¿ya? ¿De dónde viene INT? Del inglés o de la palabra inglés que se dice integer. 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 Y el ejemplo, ¿no es cierto? El ejemplo de un dato entero es, primero, el identificador, ¿no es cierto? Que es el INT, ¿ya? Luego, el nombre de la variable, lo que decíamos, el nombre para referenciar dentro del programa, que es el identificador, nombre variable. Y luego, esto va a ser igual a un valor, ¿no? A un valor. Y punto y coma. Ese es el formato de C++, ¿ya? Este es el formato de C++. Entonces, aquí nosotros tenemos el tipo, vamos a escribir aquí, tipo, ¿no es cierto? Tipo entero. Este es el identificador, ¿no es cierto? Lo que hemos puesto acá arriba. El identificador. Y este es el valor, ¿ya? El valor, es decir, el valor esperado, ¿no? Entonces, lo que les decía, si yo digo que el tipo es un entero, ¿no es cierto? Y tengo un nombre, que voy a esperar es cualquier número entero positivo o negativo, ¿no? Entonces,
Pongamos o desarrollemos poner que este va a ser el sumando, ¿no es cierto? Sumando 1 va a ser igual a 5, ¿cierto? Luego voy a definir otro entero y este va a ser el sumando 2 y va a ser igual a 7, ¿no? Entonces, así yo voy definiendo números enteros con sus valores, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta? Ahora, ¿qué pasa si es que yo digo, bueno, yo quiero sumar estos dos números, ¿no es cierto? Y yo quiero definir un número entero, pero este número entero ya no es sumando, sino es la suma, ¿no es cierto? Suma. ¿Qué pasa si es que yo digo la suma no le voy a dar no le voy a poner igual 12, sino quiero que el programa sume, ¿no es cierto? Sume dos números enteros. En ese caso, 7 más 5. Entonces, si es que yo quiero que el programa sume, ¿no es cierto? Y no quiero darle valores, yo puedo dejarlo ahí, ¿no? Solo estoy definiendo que esta variable, ¿no es cierto? Esta variable, ¿no es cierto? Se llama suma y que es entera, ¿ya? A este identificador, nosotros, aquí voy a borrar, a este identificador nosotros también le vamos a conocer como nombre de la variable o variable, ¿ya? Variable. Nombre de la variable o variable, ¿ya? En este caso, la variable suma no está definido su valor, ¿no? Cuando no defino su valor, simplemente lo pongo así. Otra forma de ingresar números enteros, ¿no es cierto? En C++ es, por ejemplo, colocar, digamos que yo voy a ingresar algunos datos enteros, ¿no es cierto? Pero no necesito conocer el valor. Entonces voy a decir, este es, por ejemplo, suma, ¿no es cierto? Pongo coma, pongo contador, pongo número, ¿no es cierto? O num, y pongo punto y coma. Entonces, ¿qué es lo que definí? Definí tres variables, suma, contador y número, que son tipo entero, pero no tienen un valor, ¿no es cierto? ¿Esto qué significa? Que durante el programa y el procedimiento pueden tener o obtener un valor y el valor que se espera que tengan es un valor entero, ¿ya? ¿Una pregunta tal vez? ¿No? Si se entiende, sí, la clase no está interrumpida. Bien, el siguiente es real, ¿no es cierto? Es real. Es el tipo de dato real, ¿ya? Este tipo de dato real, ¿no es cierto? Se emplea para números, este tipo de dato real se emplea para números con decimales, ¿ya? Números con decimales. Números con decimales. Números con decimales. Este tipo de dato real se emplea para números con decimales. Estos números con decimales también se les llama números reales. Por eso es que números reales. Por eso es que el nombre es real, ¿no? Porque se llaman números reales. Entonces, eh, cuál es cuál es el tipo, ¿no es cierto? El tipo de estos números, ¿no es cierto? Reales es tipo flotante, flotante. Y el tipo o lo que era interín acaba a ser float. ¿Ya? Float viene de
flotante, ¿no es cierto? Esto sigue siendo en C++ y esto viene de flotante, ¿no? En inglés, flotante. ¿Qué es lo que se espera aquí? Se espera un punto decimal, ¿no es cierto? Punto decimal, ¿ya? Entonces, en el ejemplo que nosotros vamos a poner aquí, ¿no es cierto? En los ejemplos que nosotros vamos a poner aquí, nosotros vamos a poner float, ¿no es cierto? Ya sabemos que es tipo flotante. Luego vamos a poner el nombre de la variable, y luego vamos a poner el valor. El nombre de la variable y luego vamos a poner el valor, ¿ya? Entonces, un ejemplo puede ser, por ejemplo, float número 1 igual a 3.1416, punto y coma, ¿ya? ¿Qué es lo que espera siempre el float? Es este punto decimal, ¿no? Ese punto decimal es lo que espera el float. Ahora, yo también puedo poner, por ejemplo, así, float número 2, número 3, ¿no es cierto? Punto y coma. Y lo que estoy definiendo es varias variables, ¿no es cierto? Tipo flotante, ¿ya? Señor John, ¿tiene alguna pregunta? No, solo le quería decir, Inge, que incluso para que no, uno no esté escribiendo completo lo que es número 2, número 3, le puede poner solo num y el número 2, e incluso para que quede más corto. Igual el programa lo va a leer. Ya, ya vamos a definir eso. En los nombres de la variable, es, lo que dices, John, es que estos nombres de la variable y ya se me olvidó explicar. Estos nombres de las variables los definimos nosotros, ¿no? Estos nombres de las variables los definimos nosotros. Entonces, ustedes pueden poner el nombre que ustedes decidan poner. Pueden poner N1, pueden poner N2, pueden poner N3, pueden poner num, pueden poner como, en realidad, como ustedes desean, porque esos nombres, ¿no es cierto? Los definimos, los nombres de las variables los definimos nosotros. Entonces, lo que dice John es que yo puedo poner, por ejemplo, num, ¿no es cierto? Num1. O puedo también poner N1, puedo poner N2, ¿no? Entonces, el nombre de la variable lo definimos nosotros, ¿ya? Es lo que dice yo, es correcto. Bien, vamos con el siguiente tipo de dato, ¿no es cierto? El siguiente tipo de dato es el tipo de dato carácter. Tipo de dato carácter, ¿ya? El tipo de dato carácter, en cambio, este tipo se representa para un carácter, ¿no es cierto? Es para un carácter que está representado dentro del código ASCII, ¿no es cierto? Un carácter representado, perdón, que está representado o está contenido en el código ASCII, ¿no? ¿Cuál es el código ASCII? ¿Alguien sabe? El código ASCII, ¿no es cierto? Es el código que contiene todas las letras, es el código que contiene todas las letras, todos los números, mayúsculas, minúsculas, símbolos especiales, ¿no es cierto? De todo el alfabeto, ¿ya? Ese es el código ASCII. Entonces, el código ASCII
contiene números, letras, símbolos especiales de todo el alfabeto. Entonces, cuando yo hablo de carácter, ¿no es cierto? Cuando yo hablo de carácter, lo que yo estoy esperando es una letra, ¿ya? Cuando yo hablo de carácter, yo estoy esperando una letra, ¿ya? Entonces, en este caso, el tipo es tipo char, ¿no es cierto? Pero aquí, perdón, así. El tipo carácter es tipo char, ¿no es cierto? El tipo es tipo char y viene de la palabra carácter en inglés, ¿no? ¿Ya? Carácter en inglés. Entonces, el ejemplo quedaría de la siguiente manera. El ejemplo quedaría de la siguiente manera. Char, ¿cierto? Char viene... Entonces, char, ¿no es cierto? Es el tipo, luego viene el nombre de la variable, que una vez más este nombre de la variable lo ponemos nosotros de acuerdo a nuestra necesidad, y esto es igual al valor, ¿no? Al valor. Y vamos a ver cómo se puede... vamos a ver cómo se puede... cómo se puede esto... cómo se puede ingresar, ¿no es cierto? La manera en la que se puede ingresar esto es char, ¿no es cierto? El nombre de la variable puede ser letra o el nombre que ustedes elijan, ¿no es cierto? Igual, y luego para ingresar una letra, ¿no es cierto? Un carácter es, por ejemplo, así, entre comillas simples y luego punto y coma, ¿ya? Char es un solo carácter, ¿no? Es un carácter, se pone así. Ahora, si yo quiero definir varias variables, ¿no es cierto? Varias variables tipo carácter, ¿no es cierto? Puedo poner letra 1, coma, letra 2, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, ¿ya? Ahora, dentro de ese carácter, dentro del tipo char, ¿no es cierto? Hay otro tipo de dato que es la cadena de carácter. Entonces, cadena de carácter. Tipo cadena de caracteres. Caracteres. Cadena de caracteres, ¿no es cierto? Esa cadena de caracteres lo que hace es guardar varios caracteres consecutivos, ¿no es cierto? Varios caracteres consecutivos. Lo que nos pide es, vamos a poner aquí en la definición, ¿no? Caracteres consecutivos. Sin espacio, ¿no? Consecutivos. Entonces, el ejemplo es, bueno, es lo mismo, es char, carácter, pero el ejemplo es un poco diferente, ¿no? Entonces, si yo quiero definir una cadena de caracteres, entonces, por ejemplo, yo quiero poner un tipo char, ¿no es cierto? Y quiero poner cadena, el nombre de la variable es cadena, para definir una cadena de caracteres. Yo hablo aquí estos corchetes, ¿no? Abro y luego defino entre comillas dobles, ¿no es cierto? Lo que quiero que vaya dentro de este corchete. Entonces, por ejemplo, voy a poner hola mundo, ¿no? Hola. Aquí va un espacio, ¿no es cierto? Y luego viene mundo. Inge, se le corta. Ya. No se entendió lo que explicó.
Se corta, Inge. Está mal el No internet. se le Inge, si es que está hablando, no se le escucha. No tiene apagado el micrófono, Inge. A ver, ahí se escucha. Sí, ahí sí. Ya. Listo, entonces les decía que, a ver, yo tengo esta cadena de caracteres, ¿no es cierto? La cadena de caracteres se define como tipo char, igual, ¿no es cierto? Pero al momento en que yo voy a definir la variable, yo tengo que poner al final de la variable estos corchetes, ¿verdad? Estos corchetes. Y cuando yo voy a poner a qué es igual esta cadena de caracteres, pongo entre comillas dobles lo que va a contener la cadena de caracteres. Dobles, lo que va a contener la cadena de caracteres y al final pongo punto y coma. Entonces les decía que la mundo, vamos a ver cuántos caracteres tiene. Tiene 1, ¿no es cierto? 2, 3, 4. El espacio es un carácter, se cuenta como un carácter. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 caracteres, ¿no es cierto? Entonces, aquí en estos, en estos corchetes, lo que realmente va a pasar es que se van a guardar hola mundo y el número que se va a poner aquí es 10, el número 10, ¿ya? El número 10. Voy a ver que no me va a alcanzar, así que lo voy a hacer de nuevo. Entonces, lo que se va a poner aquí es el número 10. ¿Qué significa ese número 10? Significa que esta cadena de caracteres, ¿no es cierto? Esta variable de aquí tiene 10 caracteres, ¿ya? 10 caracteres. Ahora, yo lo puedo definir así, ¿no es cierto? Y puedo decir, solo voy a guardar hasta 10 caracteres. O puedo definirlo ¿no? Puedo definir, ¿no es cierto? Puedo definir el nombre que yo y puedo poner corchetes sin espacio y sin número, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa? Significa que más adelante probablemente yo ponga, ¿cierto? Frase lo ponga en eso y se va a guardar. Es decir, no estoy definiendo un número, no estoy definiendo un número específico de cuántos caracteres quiero que se guarden aquí, sino que cualquier rato se va a guardar hola mundo, ¿no es cierto? O se va a guardar más de 20 caracteres, más de caracteres, es decir, ¿ya? Otra manera de definir, ¿no? A uno, ¿no es cierto? Puedo poner sin número y sin espacio y puedo poner igual hola, por ejemplo. ¿O qué es lo que está pasando aquí? ¿No es cierto? Que en esta variable cat1, ¿verdad? En esta variable cat1 se va a guardar esta frase, hola, ¿no es cierto? Primero, no estoy definiendo cuántos caracteres voy a guardar. Es decir, estoy dando como un cheque en blanco, ¿no? Si saben esa frase, es como un cheque en blanco, es como lo que se necesite, ¿no es cierto? Si necesita 4, entonces 4 voy a guardar. Si necesito 10, 10 voy a guardar. Si necesito 20, 20 voy a guardar. Entonces,
Esto es como tener un cheque en blanco. Lo que necesite, el espacio que necesite para guardar. Pero al poner estos corchetes significa que voy a tener una cadena de caracteres, es decir, voy a tener más de un carácter consecutivo, ¿ya? ¿Sí está entendido? Sí, ¿Tienen alguna pregunta? Profe, esos son ejemplos para poder hacerlo en el programa, ¿ya? Sí, estos ejemplos, bueno, los tipos de datos, ya vamos a ver, nosotros vamos a orientarlos a un programa o sí, a programar Arduino, ¿no es cierto? Y Arduino es un programador, ya lo vamos a ver, ese es el objetivo final de la asignatura, poder programar Arduino. Arduino se programa en C++, ¿ya? Señor John, tiene levantada la mano. lo que es el C++ dice que es en Arduino. Sería más eficiente en este programa porque yo el C++ aprendí a hacerlo en Java NetBeans, pero no sé qué le parece. ¿En qué aprendió a hacer? En Java NetBeans. Java no vamos, en NetBeans no vamos a utilizar, Java no vamos a utilizar, Java es otro tipo de programación, es una programación orientada a objetos. No es malo que ustedes aprendan a programar en otro programa, ¿no es cierto? Java no es C++, Java es otro tipo de programación orientada a objetos. Aún no vamos a entrar a ver lo que es un lenguaje de programación simplemente de manera general, ¿no es cierto? Solamente que yo estoy orientando la clase, el tipo de datos, ¿no es cierto? Estoy orientando a C++, porque un objetivo de la asignatura sí es terminar programando en Arduino, ¿no es cierto? Y ustedes ya van a ver qué es Arduino. De hecho, busquemos aquí un Arduino ya y sepan qué es lo que nosotros vamos a terminar haciendo, ¿no es cierto? Un Arduino, primero que todo, es un controlador educativo y van a ver aquí que, ¿no? que se cargue. Entonces, el objetivo es programar o comenzar a dar los en Arduino. ¿Por qué? Porque en segundo ustedes tienen programación. Entonces, en esta asignatura ustedes ya van a estudiar lo que es programación como tal. Esto es C++. Luego, en tercero, ustedes van a seguir utilizando Arduino y van a utilizar otro tipo de ser orientado más. Luego ya en cuarto y en quinto van a utilizar otros contadores un poco más industriales. Entonces, pero con C++ es un buen inicio para comenzar a estudiar. Este es Arduino, ¿no? Primero de presentarles Arduino, Arduino es un controlador programable, ¿no es cierto? ¿Cómo se programa? A través de C++, que es un lenguaje de programación de nivel medio, ¿no? De medio nivel. Arduino tiene la aplicación para proyectos educativos. Sin embargo, también podemos hacer proyectos robóticos, se han hecho tesis a partir de Arduino, ¿no es cierto? Un paso es un buen para lo que es electrónico, para su carrera. Entonces, todo lo que nosotros vayamos apuntado hacia de todo lo que se vaya a ver. En este caso, tipo de datos, ¿no es cierto? Va a ser orientado hacia Arduino. Bien, hasta ahí, ¿alguna otra pregunta tal vez? Profe, ¿va a pasar el link para descargarme esa aplicación del C++? Eh, ya vamos a hablar de eso, ¿ya? Acerca de esto, acerca de los tipos de datos, ¿tienen alguna pregunta? Una pregunta, Inge.
El carácter flotante se podría utilizar el double también. El, ya, el doble, Sí. ¿no es cierto? El doble. Sí, sí se podría utilizar. Sin embargo, pues, a ver, en lo que respecta a Arduino, no, sí se podría utilizar. Ya voy a explicar sobre todo el doble, ¿ya? Listo. Ya voy a explicar el doble. Bien, vamos a hacer una pequeña tablita de lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Vamos a hacer una pequeña tablita acerca de lo que acabamos de ver. Nosotros tenemos el tipo de dato. Tipo de dato. Estamos definiendo como la palabra reservada. Vamos a poner palabra reservada. Reservada. Tipo de dato, palabra reservada. Y vamos a poner ejemplos, ¿ya? Entonces vamos con el tipo de dato. El primer tipo de dato que vimos, ¿cuál es? Me ayuda, por favor, a ver los que no han actuado. Señor Celi. ¿Cuál es el primer tipo de dato que nosotros vimos el día de hoy? ¿No era el entero? Muy bien, el entero, ¿no es cierto? Entero. ¿Cuál es la palabra reservada? Señor Celi, ¿cuál es la palabra reservada? Profe, no noté eso. La palabra reservada es para int. INT. Y el ejemplo es int, ¿verdad? Entero, el nombre de la variable, en este caso puedo poner var, y el valor va a ser ejemplo 1. ¿Ya? El siguiente tipo de dato, ¿cuál es el siguiente tipo de dato? El siguiente no es. Ya son los reales, ¿no es cierto? Los reales, los números reales. Los reales son números con punto decimal. Estos números con punto decimal, la palabra reservada, ¿cuál es? Flotante. Float o flotante. Float. Vamos a poner var 1, ¿cierto? Var 1. Y sería 1.08, por ejemplo, ¿no? Ya, 1.08. Vamos con el siguiente tipo de dato, que es el tipo, ¿cuál es? Carácter. Carácter, ¿no? Carácter, ¿ya? La palabra reservada sería char. Y un ejemplo sería char guarda un solo carácter, ¿no? Entonces aquí voy a poner var 2 igual, entre comillas simples, puedo poner b, por ejemplo, ¿no? Es un solo carácter, ¿ya? Vamos con el siguiente tipo de dato que es, ¿cuál es? Cadena De caracteres. de De carácter. caracteres. Cadena de caracteres, la palabra reservada es char también, ¿no es cierto? Y el ejemplo, ¿verdad? Voy a poner var 3, variable 3, ¿no es cierto? Entre corchetes. Si yo quiero, pongo el número aquí adentro y voy a definir, pero si no sé a qué es igual, ¿no es cierto?
o cuántos yo quiero, yo puedo dejar en blanco, es como tener un cheque en blanco, decirle al programa, después ustedes llenan, ¿no? Después ustedes llenan. Entonces, en este caso puedo poner el valor que puede ser informática, ¿no? Informática. ¿Ya? Listo. ¿Tienen alguna pregunta? Bien. Ahora, el señor Reynoso nos hacía ver que hay otro tipo de datos, ¿no? Que es el doble. Pero el doble no es más que un número o un dato flotante, ¿no es cierto? Un número real. Este doble se dice así, ¿no es cierto? Es doble, ¿no es cierto? Doble. También me permite, ¿no es cierto? También me permite almacenar también me permite almacenar Decimales y enteros sería. con números reales doble, ¿no es cierto? Voy a poner aquí un ejemplo. Doble, ¿no es cierto? El nombre de la variable que puedo poner. Entonces, puede tener números reales, ¿no es cierto? Como, ¿verdad? De la misma manera que el flotante, pero el doble, lo que el doble me permite, ¿no? Tengo el número, el valor de... Solo comparte. Por Ya, ahí sí. Entonces, lo que el doble me permite es tener más números, ¿no es cierto? Más números más grandes. ¿Cierto? Dentro de un programa. Entonces, ¿qué quiere decir? Es que tenga o pueda almacenar más números más grandes, o perdón, que tenga más bytes, que me permite almacenar números más grandes, ¿no? Me permite almacenar números con más punto decimal, ¿ya? Con más punto decimal. En este caso, este es un buen ejemplo, ¿no es cierto? El flotante posiblemente hasta ahí me permita almacenar, ¿no es cierto? El número pi, 3.1416, mientras que el doble me permite tener más puntos decimal, ¿ya? Los dos son válidos, sin embargo, aquí quiero aclarar una que expliqué sobre el flotante, porque en Arduino no es utilizado para operaciones matemáticas, entonces el doble casi no vamos a utilizar, vamos a utilizar más que todo, ¿ya? Más que todo vamos a utilizar el flotante. Pero es una buena pregunta. Bien, jóvenes, ¿tienen Una alguna pregunta. pregunta hasta ahí? ¿El float no era que podía almacenar 32 bytes y el doble de 64? Y el float creo que permite hasta 7 decimales y el doble creo que permite 15. No, 32 bytes. Sí, pues,
En el C++, creo que permitía 32 bytes, el Bits. float y el doble 64. Bits. Es bit. No es bytes, es bits. A ver, aquí quiero explicar algo, ¿no? Lo que está diciendo Michael. Vamos a ponerlo con otro color. ¿Ya? Verán, un bit, ¿no es cierto? Un bit, ¿ya? Es la cantidad mínima de información, ¿ya? Un bit es la cantidad mínima de información. Y eso, un bit puede valer o un 0 o puede valer de los valores. 0 o 1, un bit, ¿ya? Un byte es igual a 8 bits. Un byte es igual a 8 bits, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que un byte, ¿no es cierto? Voy a tener 8 ceros. Yo puedo poner 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ¿no es cierto? Y ahí hay un byte. Esto es un byte. Entonces, un byte también se le conoce como una palabra, ¿no? Un byte se le conoce como una palabra. Esto es un grupo de 8 y eso es un byte, ¿ya? Por eso es que usted, Michael, dice que Bits. ¿cuánto Solamente es? lo está 8. agrupando para que Ahora, el doble me permite hasta 64 bits. ¿Por qué? Porque 8 por 8 es 64 bits, ¿ya? Entonces, lo que dice es ¿cuántos decimales me permite el float? hasta 7 decimales. Me permite hasta Hasta 15. el doble, ¿no? Que sería 15 decimales. Esa es la diferencia entre el float y el doble, ¿verdad? 4 bytes en el float, 8 bytes en el doble, 7 en el float, 15 decimales en el doble, ¿ya? Bien, ¿alguna otra pregunta tal vez?